Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a ver el tema 6 de Historia de México. El tema 6 se llama Europa llega a México. Les recuerdo que hay que hacer un reporte de este video, hay que hacer un resumen con la información más importante. ¿Sale? Iniciamos. Vamos a hablar sobre las características del pueblo mexicano, del pueblo mexica, justo a la llegada de los españoles. El gobierno mexica inicia, o el pueblo, inicia en el siglo XII, alrededor del año 1321-1326. Y para cuando los españoles llegan en el año de 1519, el gobierno mexica se extendía por toda esta zona, todo lo que está iluminado de verde. Eso era toda el área de influencia del gobierno mexica, desde los valles centrales de México hasta Guatemala. ¿Sí? Aquí podemos ver una imagen de cómo se imaginan que es o era la ciudad de Tenochtitlan, que era la capital de todo el territorio del gobierno mexica en aquel entonces. Nosotros ya vimos un poco acerca de su fundación, de cómo era. Entonces aquí hay una imagen de cómo, a través de las descripciones del siglo XVI, cómo se imaginan que era. Vamos a hablar ahora de las características de los españoles. Cuando Colón apenas estaba iniciando sus viajes hacia América, en Europa estaba pasando un cambio en la forma de gobierno. Estaban pasando del feudalismo a los reinos. El feudalismo es un sistema de gobierno donde existen los feudos. Un feudo es una extensión de tierra, es un terreno que es gobernada por una sola persona y esa persona tiene el control sobre la tierra, tanto como las personas que viven en esas tierras. Solo que los feudos no son tan grandes y existían varios. Después, los señores feudales más ricos y más poderosos van a ir sometiendo a otros y van a ir anexando todos esos territorios hasta crear un solo feudo grande al servicio de una sola persona. Eso después se va a conformar en un estado-nación y se van a conformar los grandes reinos, como el reino de España o el reino de Portugal, o el reino de Francia después, ¿sí? Entre otros reinos. Eh, en el siglo XV, que abarca de 1400 a 1500, la ciudad de Constantinopla es tomada por los turcos otomanos. Esto provoca que Europa pierda la única ruta comercial que tiene con Asia y le impide poder conseguir cosas como seda o como especies asiáticas a precios bajos. La única forma que tenían para comprarlo era en Alejandría y eran precios muy muy elevados. Por lo tanto, empiezan la necesidad de buscar una ruta comercial alterna, por lo cual Portugal empieza a explorar navegando y va a recorrer todo lo que es la parte de abajo de África, se va a rodear todo África y se va a ir hasta Asia. Eh, ¿Qué pasaba en España en ese tiempo? Bueno, España en ese tiempo, desde el año 711 después de nuestra era, fue invadida y dominada por los musulmanes en un motivo religioso. Aquí podemos ver una imagen del Corán. ¿Sí? Los musulmanes buscaban introducir el Islam en la Europa cristiana, acá vemos una Biblia. Por lo tanto, la guerra de reconquista del territorio español fue más bien un motivo religioso, principalmente. Por lo tanto, cuando llegan los españoles a México, después de 800 años de guerra religiosa contra el Islam, eh, van a llegar a México y van a traer todavía muy fresca la idea de los motivos religiosos para justificar la violencia, y es algo de lo que van a usar aquí en México, el hecho de querer predicar la fe cristiana por medio de la violencia si es necesario, bueno, según ellos, aquí en México. Y va a ser un choque muy fuerte el encuentro entre la cosmovisión mexicana y la cosmovisión europea cristiana. Entre 1483 y 1485, Cristóbal Colón acude a los reyes de Portugal con la idea de una nueva ruta comercial para llegar a las Indias orientales, que es a donde él quería llegar. Sin embargo, Portugal ya tenía una ruta comercial que era rodear todo África y darle la vuelta hasta llegar a Asia. Por lo tanto, pues no le prestaron mucha atención. Debido a eso, en 1485 Colón lo intenta en España. Se entrevista con la reina Isabel, la católica.
en 1486, pero la reina le dice que espere, lo escucha su oferta, su propuesta, y espera de hecho hasta 1491, cuando Colón la visita nuevamente, le vuelve a proponer lo de sus viajes y le vuelven a pedir que espere un tiempo, y ya en abril de 1492 firma las capitulaciones de la fe, donde Cristóbal Colón es nombrado almirante y pues se le da permiso y se le entrega eh, cierto dinero, financiamiento, con la condición de que todas las tierras que descubra y todas las riquezas pues van a ser para España, y él se va a poder quedar con el 10% de toda la riqueza y los territorios que conquiste. ¿Sí? Los marinos más importantes o más reconocidos que acompañan a Colón son Alonso Pinzón y sus hermanos Vicente y Francisco, Pedro Vázquez y los hermanos Niño. En el primer viaje, hecho en 1492, se embarcan en 3 carabelas, que va a ser la Niña, quien va a tener como capitán a Vicente Yáñez, es esta. Después la Pinta, la Niña es esta, la Pinta, que va a tener de capitán a Martín Alonso, y Santa María, que va a ser el mismo Colón, el capitán de esa nave y la que va a estar al frente de las otras dos. El primer viaje sale el 3 de agosto de 1492 del puerto de Palos, ¿sí? Y llegan a lo que es la isla que se llamaba Guananí, que hoy se conoce como en San Salvador, y de ahí van a pasar a Cuba y la Española y van a regresar a Europa nuevamente. Va a haber 4 viajes por parte de Cristóbal Colón. El segundo tiene la intención de explorar, colonizar y predicar la fe católica. Zarpa el 25 de septiembre de 1493 y descubre las islas de Guadalupe, Martinica, Puerto Rico y Jamaica, todas en el Caribe americano. El tercer viaje se realiza en 1498, llega a la isla de Trinidad, pero Colón y sus hermanos Diego y Bartolomé son arrestados y encadenados, son regresados a España, y Colón es acusado de una mala administración y una mala distribución de todo lo conquistado hasta entonces. Él pide perdón a los reyes de España y pide oportunidad para un último viaje, para un cuarto viaje, sin saber que iba a ser el último. Colón, ya sin ningún tipo de dinero, sin ningún tipo de cargo ni nada, ya solamente por su cuenta, realiza un cuarto y último viaje en 1502, donde descubre Honduras, Panamá, Nicaragua y Costa Rica. Y bueno, Colón muere pensando que había llegado a la India. Él nunca supo que había llegado a una nueva tierra. Quien lo va a descubrir es el navegante Américo Vespucio, quien va a ser el primero en elaborar un mapa, y se le va a poner el continente americano en honor a Américo Vespucio. Aquí podemos ver las rutas que siguió Colón. En verde, podemos ver la primera ruta que realizó. Aquí vemos a dónde llega, primero a San Salvador, Cuba, posteriormente a otra isla que se me fue su nombre, y regresa. El siguiente viaje, 1493, las islas a las que llega, Martinica, Dominica. El tercer viaje, donde llega ya acá a tierra firme y pues también a otras islas. Y ya el último viaje, que es por fin cuando llegan a algunas tierras firmes de aquí de América. Miren, aquí está. En el primer viaje llegan a Salvador, a la isla de Juana y la Española, después Jamaica, Puerto Rico y Trinidad, finalmente. ¿Sí? Contacto con el territorio mexicano. Hay que aclarar que desde 1492 y hasta 1511 aproximadamente, 1500 más o menos 11, toda la invasión europea se concentró en estas islas del Mar Caribe. No habían llegado propiamente a lo que era el continente en tierra firme, ¿sí? Entonces vamos a ver que hubo antes de Hernán Cortés otras expediciones. Cuba era en aquel entonces la isla más importante y donde se encontraba Diego Velázquez, que era el gobernador. Envía a Francisco Hernández de Córdoba en una primera expedición
donde Córdoba llega a la isla Mujeres. Él al llegar a ese territorio se da cuenta que los nativos lo llaman Conen Kotosh, entonces él lo llama Cabo Catoche, perdón, y bueno, donde va a capturar a dos jóvenes mayas que posteriormente le van a servir de intérpretes. Después de ahí van a llegar hasta la ciudad de Aquimpech o Campeche, ¿sí? Estamos viendo cómo se van deformando el nombre de las ciudades de un idioma originario, que en este caso es el maya, a una mala interpretación, en este caso del español. Hernández de Córdoba fue herido y regresa a Cuba solamente para morir. La segunda expedición se lleva a cabo por Juan de Grijalva. Llega hasta lo que es Isla del Carmen, intercambia productos con algunos mercaderes mayas y pasan por la isla que ellos van a conocer como la Isla de los Sacrificios, donde preguntan dónde pueden conseguir oro y los nativos de ahí le indican un lugar llamado Ulúa o llamado San Juan de Ulúa, Veracruz. La tercera y última expedición va a ser a cargo de Hernán Cortés, que es quien va a dar la conquista definitiva de todo el territorio mesoamericano. Inicia el 18 de febrero de 1519 saliendo de Cuba. Va con él Pedro de Alvarado, que cuando se adelanta a un pueblo maya, asesina gente y destruye símbolos que él consideraba religiosos entre los mayas y los cambia por imágenes de la Virgen y de los santos. Hernán Cortés lo reprende por esto, ya que se da cuenta de que este tipo de agresiones pueden provocar descontento entre la población nativa. Entre ellos, entre ese pueblo maya, encuentran a Jerónimo Aguilar, uno de los náufragos de expediciones anteriores, que naufragó junto con Gonzalo Guerrero. Jerónimo Aguilar regresa a las huestes españolas, mientras que Gonzalo Guerrero, ya casado con 3 hijos, y de hecho al frente de un pueblo maya, pues él decide quedarse con ellos, incluso lucha en contra de los españoles. Después van a llamar a Gonzalo Guerrero el rebelde, cuando se dan cuenta que él decide luchar junto con los mayas. Después llegan a un poblado llamado Champotón, asedian a los habitantes hasta que estos se rinden, los españoles logran conseguir alimentos y van a encontrar un elemento muy importante en la conquista de lo que va a ser México. Encuentran a una intérprete conocida como la Malinche. En realidad le llamaban Malintzin, que Malintzin quiere decir hierba, viene de Malinali. Su nombre completo es C. Malinali Tenepat, es un nombre del calendario prehispánico, C. Malinali, uno hierba, y después la van a conocer como Doña Marina. Este personaje va a ser muy controvertido en toda nuestra historia, pues que le echan gran parte de la culpa a ella en torno a lo que pasó. Sin embargo, si generamos empatía y nos ponemos en los zapatos del personaje, pues nos vamos a dar cuenta de que no estaban en condiciones de poder rehusarse o de hacer otra cosa. Entonces también hay que recordar que Hernán Cortés era un gran estratega y gran parte de lo que hizo no lo hizo por medio de la violencia directa, sino que lo hizo por medio del engaño y de la astucia, de las argucias que él expresaba por medio de la palabra. Entonces se lograba confundir a las personas para ponerlas unos en contra de otros y fue de ese modo como logró convencer principalmente a los tlaxcaltecas de que le ayudaran en su incursión en contra de los mexicas. Ya se había escuchado acerca de Tenochtitlan, de hecho desde Juan de Grijalva, cuando llega a Culúa, es cuando escuchan hablar de Tenochtitlan. Incluso Moctezuma Xocoyotzin, al enterarse de la llegada de estos personajes y de qué es lo que buscan, pues les envía regalos, les envía presentes, principalmente oro y joyas, con la intención, bueno, pudiéramos pensar de que se fueran, así nada más, de darles lo que querían y que se fueran. Sin embargo, este hecho solamente propició mayor ambición, mayor codicia,
y desencadenó pues toda una serie de luchas que van a concluir en 1521, el 13 de agosto, con la entrega de la ciudad de Tenochtitlan, ¿sí? Entonces, desde aquí, bueno, ya podemos ir quitando los mitos históricos donde creen que Hernán Cortés fue confundido con un dios, con Quetzalcóatl que regresaba. Eh, ya sabemos, hay antecedentes de que había dos españoles ya en territorios mayas y de que incluso cuando los españoles llegaban, ellos ya tenían conocimiento, los nativos, acerca de Castilla y de Europa, porque ellos señalaban hacia el oriente y decían Castilan, Castilla, por la información que habían dado Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Entonces, bueno, ya es momento de ir haciendo una reinterpretación histórica. No fueron confundidos con dioses, ya se sabía acerca de ellos. Simplemente fue una estrategia para evitar el conflicto armado, puesto que sabían de que eran capaces. Lamentablemente, bueno, no funcionó así. Entonces, hasta aquí llegamos con el tema 6. Espero que les haya gustado el video, espero que haya quedado claro. Espero que hayan hecho su resumen de una manera adecuada. De todas formas, si les faltó cualquier cosa, bueno, pueden volver a verlo. Y si no, de todas formas nos vemos en clase para resolver dudas. Y espero que pasen un excelente fin de semana.